Mucho. Para mí es una bendición poder compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en las manos de Dios, sea Él abriendo nuestros corazones y sea Él hablando nuestra vida. Amén. Señor, gracias Jesús por lo que estás haciendo. Sé, Señor, que tú estás trabajando, Señor, en cada vida la que está aquí. Cada persona, Señor, tiene una historia, cada persona aquí, Señor, tiene situaciones diferentes, pero lo que nos une aquí, Señor, es que tenemos un mismo Dios, ese Dios de la Biblia, ese Dios, Señor, que está con nosotros, que estás aquí con nosotros. Y sabemos, Señor, que tú siempre estás, Señor, siempre estás, y que tú eres suficiente, Dios. Señor, a ti, Señor, rendimos nuestros corazones a ti. Te pedimos, Señor, que tú nos hables, que seas tú, Señor, trayendo, Señor, esa palabra. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Amén. Bueno, yo quería el día de hoy, pues, ahí quería traer la vida de un personaje de la Biblia, pero también con referente a que muchos de nosotros tal vez pensamos en muchas ocasiones que no podemos o que es difícil que las personas cambien o que uno mismo pueda cambiar o tener otras, digamos, un conocimiento mayor de la palabra, otra vez que de pronto no podemos servir como tal persona, o que muchas veces nosotros a veces nos limitamos o pensamos que por nuestro contexto, por nuestros estudios, por nuestra familia o por alguna cosa, de pronto no vamos a estar tan cerca de Dios o que de pronto no podemos conocer un poco más profundo a Dios, sino que como que hay ciertas personas que conocen a Dios o que tienen allí o tienen una relación más cerca con Dios. Pero, pues obviamente eso es mentira ya. Todos nosotros tenemos una relación directa con Dios y Dios quiere transformar a cada persona. Dios quiere transformar a cada persona a la imagen de Cristo. Todos nosotros queremos o vamos a ser transformados para glorificar a Dios en nuestro carácter. Y una persona que a mí a veces me gusta estudiar es la vida de Pedro. Pedro. Y muchas veces nosotros vemos a Pedro como ese hombre que a veces hace unas preguntas muy interesantes o a veces inoportunas o a veces... pero él es un claro ejemplo de cómo Dios puede transformar a una persona, por más difícil o complicado que parezca, cómo Dios puede transformar. Y también inclusive, obviamente, nos puede transformar a nosotros. Pedro era un pescador, una persona que tal vez no era letrado, no tenía estudio, no tenía esto, y fue una de las personas que Jesús amó mucho y que se convirtió en una de las personas referentes de la primera iglesia. Amén. Entonces nosotros vamos a ver, o mi intención es hacer como un pequeño estudio de lo que era Pedro en los evangelios, en Lucas, Mateo, Marcos y Juan, y cómo fue Pedro en Hechos de los Apóstoles. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, porque hay una palabra que siempre viene a mi mente o cuando eso es como cincelados. Si quieren colocarle un tema sería cincelados. ¿Y esto qué significa? Es como cuando de pronto nosotros vemos en televisión, en revista o a veces en los colegios esas figuras de antigua Grecia que eran como unas esculturas así bien bonitas que parecían, o sea, literalmente tú los ves y parecen formas humanas, parecen formas muy perfectas, o sea, literalmente tallado. Y bueno, eso no era así, eso era literalmente era una piedra muy grande. ¿Y qué es lo que hace el escultor? Cincelar, cincelar. Entonces el escultor tiene algo en la mente. El escultor tiene cómo va a quedar la obra de arte, ¿cierto? Él la tiene en la mente. Y lo que él va a empezar es, con el cincel a convertirlo en esa obra maestra. Y muchos de nosotros Dios quiere usarnos de esa manera. Él quiere cincelar nuestras vidas, quitar esas asperezas, esas cosas en nuestros corazones, esos miedos, esas limitantes que a veces tenemos. ¿Para qué? Para transformarnos a la obra que Dios quiere hacer, el propósito que Dios quiere cumplir en tu vida. Amén. Dios está cincelando nuestra vida diariamente y Dios quiere terminar esa obra perfecta que Él nos creó. Y
Entonces, en el contexto era que Pedro, cuando resucita Jesús, Jesús y los discípulos pasan 40 días. Ellos pasan 40 días, Jesús le está explicando, le está animando, lo está encomendando a la misión que ellos van a estar. A los 40 días Jesús viene y asciende. ¿Ya? ¿Se acuerdan que están ahí con los discípulos? Él lo dice, lo último, por tanto, y hacer discípulos en todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre y enseñándoles a que guarden estas cosas, enseñándoles lo que Jesús había enseñado. Y después que Él asciende, entonces vienen 10 días. En esos 10 días vienen el Pentecostés. ¿Se acuerdan que ellos están en el aposento alto? Ellos están en una fiesta y de repente viene ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Ya? Cuando ellos están en el aposento alto, que es un lugar, viene el Espíritu Santo sobre ellos y lo llena. Y ahí es donde yo quería compartir. Cuando viene el Espíritu Santo sobre la vida de Pedro, cuando viene el Espíritu Santo sobre la vida de Pedro, cómo hay un antes y un después en la vida de Pedro. Y también hay una vida antes y después cuando el Señor Jesucristo viene a nuestros corazones, amén. Y en este caso viene un punto, el primer punto, son 3 puntos solamente. El primer punto es de la confusión a la comprensión, de la confusión a la comprensión. ¿Y cómo así? Bueno, es que Pedro un día estaba con Jesús y Jesús anuncia su muerte. Jesús anuncia su muerte y dice, mira, me van a entregar, yo voy a morir y en la cruz. Y Pedro le dice, ven acá, maestro, no. O sea, Pedro lo regaña, tú no puedes morir en una cruz. ¿Ya? O sea, Pedro le dice a Jesús, no, tú no puedes morir en la cruz. Y de pronto Pedro ahí tenía unas buenas intenciones, porque en ese momento, pues la cruz, las personas que morían en la cruz del Calvario, ¿qué sucedía? Eran personas que eran malditos, eran personas que eran lo peor en ese momento para la sociedad. Y obviamente era el maestro de Pedro. Y Pedro, el problema es que Pedro todavía no entendía el significado de la cruz de Cristo. Pedro todavía no sabía que Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario. ¿Por qué tenía que morir? Para redimir a toda la humanidad. Él todavía en ese momento no estaba comprendiendo los detalles, la hermosura del Evangelio. Él en ese momento todavía no había captado que Jesús tenía que morir y resucitar al tercer día. ¿Ya? Y cómo él comprende esto, cómo él empieza a aprender más acerca de la Biblia, de la revelación, y eso lo vamos a ver en Hechos, en el capítulo 2, desde el verso 14 hasta el 36. No lo vamos a leer todo, pero desde Hechos 2, desde el 14 al 36, ahí si ustedes van a buscar y van a ver y van a leer, ahí van a encontrar cómo Pedro empieza a predicar el Evangelio. Cómo Pedro, una persona que no era bien hablado, cómo expone de manera tan hermosa y tan contundente el Evangelio. Él allí cita en esos 24 versículos que nosotros que ustedes tienen ahí, desde el 14 a 36, 12 citas, o sea, utiliza dentro de todo eso, utiliza 12 citas del Antiguo Testamento. 12 citas. O sea, él en su cabeza empezó a comprender lo que era el Evangelio. Y en este caso, en el versículo 22 al 23 dice, pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret. Eso es Hechos 2, del versículo 22 al 23. Dios, pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret a hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de los gentiles, sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Aquí Pedro está hablando acerca de cómo murió Jesucristo y le estaba diciendo quiénes eran los responsables. Y eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero en este caso, ¿qué me quiero enfocar? Que Pedro ahora sabe por qué murió Jesús. Él sabe ahora, su entendimiento, el Espíritu Santo le mostró
¿Por qué Jesús murió en la cruz del Calvario? ¿Por qué Él estaba allí? Porque había que redimir a todas las naciones. Y esto únicamente podría lograrse a través de Jesucristo. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque Pedro, cuando él empezó a conocer a Jesús, cuando empezó a conocer al Maestro, él tenía ciertas limitantes acerca del plan o de todo el plan acerca del Evangelio, acerca de lo que Jesús, el Hijo de Dios, estaba allí. Y en ese 3 años que caminó Pedro con Jesús, empezó a conocer más y más acerca de Jesús, de la deidad de Dios en Jesús. ¿Y qué sucedió? Que Pedro, cuando vino el Espíritu Santo empezó a morar dentro de Pedro. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos revela hacia toda verdad. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos muestra la verdad, nos revela acerca de la palabra, en la palabra de Dios, el plan de Dios para nuestras vidas, para el mundo, lo que está en la Biblia. ¿A qué voy yo con esto? Muchos de nosotros a veces tenemos o pensamos que la palabra de Dios es muy complicada, o a veces que es muy fuerte, o que hay cosas que tal vez no vamos a entender y nos limitamos al conocer y a profundizar más en Dios. ¿Y qué es lo que Pedro no conocía? Estaba con el Maestro al lado, le estaba diciendo que no muriera Jesús. O sea, imagínate si Jesús le hiciera caso a Pedro, o sea, no hubiese redimido a nadie en Jesús. O sea, Pedro no tenía idea en ese momento, pero después, cuando vino el Espíritu Santo, Dios le reveló el plan. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces nosotros? Que a veces nosotros pensamos que ciertas personas solamente conocen la palabra de Dios, que solamente los pastores o los líderes son los que saben la palabra de Dios. Y tal vez nosotros, inclusive, ¿cuánto de nosotros no nos da miedo leer Apocalipsis porque no entendemos y vemos unos dragones y unas cosas ahí, unas cosas que a veces de pronto sorprenden? Pero mis hermanos, el Espíritu Santo mora dentro de ti y Él te va a revelar la palabra de Dios. El Espíritu Santo te va a mostrar, te va a hablar a través de la palabra de Dios. Muchas veces hay situaciones y cosas que estamos viviendo y a veces nosotros queremos escuchar que otras personas nos digan cosas o nos hablen cosas, pero sabes, cuando tú tienes esa relación con Dios, tú empiezas a leer la palabra y le empiezas a decir al Espíritu Santo que te revele. Claro que el Espíritu Santo te va a revelar a ti su plan. Claro que el Espíritu Santo te va a hablar a través de la palabra. Claro que Dios te va a mostrar a ti y vas a conocer más y vas a trabajar más y vas a conocer más acerca de Cristo y te vas a enamorar más y te vas a apasionar más. Pedro era un pescador. Pedro no había ido a una escuela. Y él comprendió la sagrada, bueno, en ese momento la ley, pero él comprendió el Evangelio. Y Pedro, y en la Biblia tenemos 3 cartas de Pedro. O sea, tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Tú puedes conocer a Dios más profundamente en la palabra. El Espíritu Santo te quiere capacitar y te quiere mostrar más y más acerca de Él. Y cuando nosotros empezamos a predicar y cuando escuches mensajes y cuando escuches cosas, ese estudio que ya tú venías leyendo, esas palabras que ya tú venías leyendo, va a animar, va a sumar más a lo que tú estás hablando en el día a día, en tu relación personal con Dios. ¿Cuál es mi motivación? En que Dios quiere revelarse a ti de una manera más profunda, más personal, más increíble. Él quiere hablarte a ti face to face y Él quiere usar la palabra de Dios. Y esa palabra tú la puedes leer y puedes decirle al Espíritu Santo, háblame Dios, estoy pasando esta situación, háblame. Quiero saber, quiero conocerte. Y el Espíritu Santo te va a revelar en la situación de donde tú estás. Si lo hizo a través de la vida de Pedro, lo puede hacer a través de tu vida. Porque ese mismo está aquí con nosotros. Ese es el mismo Dios. Y el Espíritu Santo prometió guiar a los discípulos a la verdad. Porque el Espíritu Santo da sabiduría y revelación. Él nos ayuda a captar el más profundo significado de la Escritura y hallar sentido a la relación que Dios tiene con el mundo.
La revelación de Dios trae estabilidad, dirección y sabiduría. La palabra de Dios, su revelación en la palabra, te va a traer la dirección para tu familia, para tu esposo, para tu familia, para tus hijos, para tu finanza, para tu vida ministerial, para tu vida laboral, para tu vida conyugal, para todas las relaciones. La palabra de Dios te va a traer esa dirección de cómo tienes que actuar, cómo tienes que ir, a dónde tienes que ir. Y te va a dar sabiduría. O sea, si nosotros leemos la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús, y empezamos a conocer y empezamos, Señor, revélame. Ah, mira, es que aquí dice esto, esto, lo otro. Mira que a mí me gusta mucho un pasaje que intento y trato de aplicar, y es que la palabra blanda aplaca la ira. Entonces, cuando alguien está muy exaltado, o muy así, entonces tú con una palabra blanda, con una palabra de amor, ¿cómo se desarma esa persona enseguida? Pero esto es algo que está en la palabra de Dios. Es algo que me da sabiduría. Es algo que me da a mí como cuando veo esa situación y sobre todo también en las relaciones de pareja. Cuando Dios dice un montón de cosas y cuando tú estás allí y la palabra de Dios dice esto y el Espíritu Santo te lo revela, te recuerda. Y entonces tú empiezas a actuar conforme a la palabra de Dios. Entonces Dios te está dando sabiduría para con los hijos, para con las finanzas. O sea, es que la Biblia es la palabra escrita, es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y nosotros cuando empezamos a conocerla, a escudriñarla, nuestro nivel de comprensión va a aumentar. Y esto lo podemos ver en la vida de Pedro. Entonces Pedro, primer punto, de la confusión a la comprensión. Porque a veces hay ciertos temas bíblicos que a veces nosotros también no entendemos y Dios nos va a revelar. Como por ejemplo, cuando no me acuerdo que estaba muy chiquito, muy pequeño, pero muy pequeño, 7, 8 años, le decía a las vecinas que era pecado no pintarse los labios. Y le dije eso, claro, era un niño, no comprendía la palabra de Dios. Y eso, si tú te revelas en la palabra de Dios lo que diga, que tú sabes, te va a dar ciertos momentos de cómo tienes que vivir tu vida cristiana. No lo que te diga un hombre, sino lo que Dios te habla a través de la palabra de Dios. Amén. Y así se quitan también muchas cosas religiosas que de pronto muchos de nosotros hemos tenido, hemos cargado por muchos años. Y cuando Dios te revela en su palabra, Él te va a revelar de qué manera tienes que actuar, de qué manera tienes que vivir, de qué manera te tienes que comportar, de qué manera tienes que abrir tu corazón a Dios. Amén. El segundo punto es del temor a la confianza. Del temor a la confianza. Y en este caso, Pedro tuvo miedo. ¿Y en qué momento tuvo miedo Pedro? Bueno, Pedro cuando Jesús le dice, mira, tú me vas a negar. No, maestro, yo no te voy a negar. Y cuando él estaba allí y una mujer se le acercó y le preguntó, tú eres Pedro, tú eres uno de los que sigues a Jesús. No, yo no. Juro que no. Y ahí tuvo miedo Pedro, pero tuvo miedo porque sabía que podía ser perseguido por ser un seguidor del Maestro, un seguidor de Jesús. Pedro tuvo miedo, Pedro tuvo mucho miedo, que negó a Jesús 3 veces. Ese susto que tenía Pedro era muy grande, era muy grande. Pero quiero que leemos en Hechos, capítulo 3, del verso 14 al 15, dice: ustedes rechazaron a ese santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Hechos capítulo 3, verso 14 al 15. Hechos capítulo 3, 14 al 15. Está diciendo que ustedes, o sea, ya Pedro antes, ¿qué tenía? Temor, tenía miedo, tenía mucho miedo Pedro, pero ahora tenía confianza en lo que ha creído. ¿Y qué dijo Pedro? Ustedes mataron a Jesús. O sea, él ya no tenía miedo de lo que era una verdad, porque
fueron los sacerdotes, se los entregaron al pueblo romano, a los guardias romanos y lo mataron. Pero Pedro ya tenía una confianza en quién, en su convicción, en qué creía. Pedro había cambiado ese miedo por una confianza en Jesús. Una confianza increíble. Y esa confianza nos la da el Espíritu Santo. ¿Y dónde Pedro tuvo su fortaleza? Bueno, cuando Cristo prometió el Espíritu, dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Eso está en Juan, capítulo 14, versos 16 al 18. Y yo les pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo buscan ni lo reconocen, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré, como huérfano vendré a ustedes. Esto es una declaración muy bonita que habla acerca de Jesús con sus discípulos y con nosotros. Y es que no nos va, me gusta el texto 18, no nos va a abandonar como a huérfanos, vendré a ustedes. Cuando Jesús dice, vendrá otro consolador, esa palabra, cuando dice otro, se utiliza como similar y la otra, o sea, hay dos palabras en griego, que una es similar y otra que es el mismo. O sea, cuando la palabra otro en griego puede significar similar o el mismo. En este caso, Jesús habla acerca de el mismo. ¿Qué se hace referencia a esto? Que el Consolador es el mismo Cristo. Cuando Él asciende, Jesús asciende y viene el Consolador, Jesús está de manera física y obviamente está con los discípulos. ¿Qué es lo que necesitábamos nosotros? Pues que cuando Jesús ascendiera, el Espíritu Santo iba a caer sobre nuestras vidas. Cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo mora dentro de ti y el Espíritu Santo empieza a acompañarte todos los días de tu vida. Y aquí quiero hacer una pequeña referencia, es así como Jesús estuvo con sus discípulos físicamente, nosotros tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Y eso es algo que tiene que sorprendernos y algo que nos tiene que alegrar. Porque Jesús tuvo los discípulos tuvieron un privilegio que era a Jesús cara a cara. Y nosotros ahora tenemos al Consolador, tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Y eso a nosotros nos va a dar a nosotros una confianza. ¿Por qué? Porque tenemos que ser conscientes que cada paso que tú das, que cada paso que nosotros vayamos, donde nosotros vayamos, ¿quién va a estar y quién está con nosotros? ¿Quién está dentro de ti? La persona más grandiosa del universo. Tu Padre, tu Consolador, tu verdadero amor, tu protector, tu proveedor, tu refugio. La persona más importante de nuestra vida nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado, nunca te ha dejado, nunca lo hará. Ni aunque nosotros nos alejemos, Él va y nos busca como la oveja perdida. Él no desiste de sus hijos. Él sigue, persevera. Él lo que anhela es que nosotros tengamos esa confianza en Él, de que cuando vienen esos temores, esos miedos, esas inseguridades a nuestra vida, esos miedos irracionales, esas angustias, recordemos que quien está al lado de nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Y Él quiere abrazarnos, Él quiere escucharnos, Él quiere nuestra vida, nuestros corazones, nuestra mente, nuestra voluntad. Él quiere todo de nosotros. Pedro, ¿por qué tenía esa fortaleza? Porque sabía quién estaba con él. Mi hermano, sé que el mundo no es fácil, ser cristiano no es fácil. Ahora imagínate, si para nosotros
como cristianos, como hijos de Dios, no es fácil. Imagínate las personas que no tienen a Cristo en su corazón, cómo tienen que estar. Y tú y yo tenemos un privilegio de conocer a Cristo. Y Él está con nosotros. Él está con nosotros. Él está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Y cuando servimos en fe, sabemos que no estamos solos. El Espíritu que energizó al tímido Pedro es el mismo que nos da el coraje para declarar la palabra de Dios con poder y confianza. El Espíritu Santo quiere darte a ti esa confianza, que está contigo. Y quiere que tú camines con esa confianza de conocer la palabra de Dios, de conocer quién está contigo. Y el otro punto, el tercer y último punto es del desánimo a la determinación. Del desánimo a la determinación. Y esto es porque, bueno, cuando Jesús muere, está en la cruz del Calvario, sus discípulos, todos, ¿qué pasó? Huyeron, se fueron. Todos se dispersaron, se escondieron. Había muerto su maestro, no sabía qué iba a ocurrir, pero ellos huyeron. Inclusive Pedro, ¿qué pasó con Pedro? Él volvió a pescar. Volvió a su antiguo trabajo. Pero después en Hechos de los Apóstoles, pues que viene el Espíritu Santo, ¿qué sucede con la vida de Pedro? Bueno, solo vamos a ver en Hechos, capítulo 5, verso 40 al 42. Hechos, capítulo 5, versículo 40 al 42. Los otros miembros aceptaron su consejo y llamaron a los apóstoles y mandaron que lo azotaran. Luego les ordenó que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y dice, los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías. Imagínate esto, Pedro huyendo. Pedro se fue a pescar. Pedro ya no quería saber más nada del ministerio de pescar hombres, sino que huyó. Pero cuando vino el Espíritu Santo dentro de la vida de Pedro, su carácter, su personalidad, su forma de ver las cosas, su forma de servir fue totalmente diferente. Inclusive aquí lo acaban de azotar. Lo azotaron 39 veces. Y a mí lo que me produce, que es increíble, es que estaban alegres porque los habían pegado, porque lo habían considerado digno de seguir a Cristo. Pedro estaba sufriendo por causa del Evangelio, ya no huía, sino que enfrentaba, se alegraba. Y aunque en ese momento el consejo le decía, oye, no prediquen más, ¿qué hacían ellos? Continuaban predicando casa por casa. Era increíble cómo la determinación de Pedro estaba por hacer la voluntad de Dios. Cuando ya Pedro empezó a conocer más acerca del Evangelio, cuando Pedro sabía que ya Jesús estaba con él, con el Espíritu Santo caminando con él, que no estaba solo, él empezó y seguía continuando a servir, continuaba a hacer lo que la voluntad de Dios quería, perseveraba en eso. Y caminaba y se esforzaba y no tenía miedo, sino que le pegaban, lo cascaban, lo injuriaban, le decían mentiras y le prohibían que no siguiera haciendo la voluntad de Dios, y él continuaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque dentro de él estaba el Espíritu Santo, porque había una transformación en la vida de Pedro, porque sabía que Pedro estaba haciendo lo que Dios le había dicho que hiciera. ¿Se acuerdan que Pedro iba a hacer una piedra? Una piedra
en la iglesia. Pedro creyó en el propósito de Dios a pesar de las circunstancias. Pedro quería continuar haciendo lo que Dios le dijo. Yo sé que muchas veces es difícil continuar sirviendo o siguiendo o haciendo las cosas que Jesús nos dice porque es difícil. Y algo que aquí, que el Espíritu Santo no eximió a Pedro de los azotes, pero le fió la gracia para enfrentarlos. El Espíritu Santo permite sobrellevar situaciones para la gloria de Cristo. Hay ocasiones que van a ser difíciles y van a ser muy fuertes en nuestras vidas, pero el Espíritu Santo nos da fuerza para enfrentar aquella situación que estemos viviendo o atravesando para su gloria. Porque con este testimonio glorificaron a Dios, porque con este testimonio seguían predicando el Evangelio y compartiendo la palabra de Dios. Y esto es un testimonio porque una de las, digamos, maneras de decir que Jesús sí resucitó de los muertos era por los discípulos, porque es difícil cuando tú te confabulas con 12 personas para sostener una mentira y que esas personas sufran y murieron por causa del Evangelio, pues es muy difícil que una mentira sea sostenida por tanto tiempo. O sea, la única manera es que eso tuvo que haber sido verdad. O sea, nadie aguanta 39 azotes porque sea mentira que Jesús no resucitó de los muertos. ¿Sí me explico? Lo que trato de decir que con este testimonio de Pedro, de colocar, es una de las maneras para decir que hubieron testigos oculares en la vida de Jesús que afirmaron que Jesús había muerto y que sufrieron por causa de lo que creían. Entonces, considerado, no sé si psicológica o sociológicamente, considerado como que es algo que tuvo que haber sido cierto para que Pedro afrontara o los discípulos afrontaran toda esa persecución que tenían. Y ¿qué es lo que quiero compartir? Es que en el primer cambio que observamos fue la mente de Pedro quien ahora tiene entendimiento espiritual. El segundo movió sus emociones pasando del temor a la confianza y al coraje. Y en el tercero se manifestó con la voluntad transformadora. Nada podría desviar de obedecer el mandato de Cristo. Entonces, un primer cambio que nosotros vemos en la vida de Pedro fue mental, fue en su mente. Fue en que ya su mente ya no era, digamos, con un pensamiento que él tenía acerca de las cosas, sino que su mente ya era renovada, era a la manera bíblica de ver las cosas, de practicar la Biblia, de conocer a Cristo. ¿Y qué es lo que te quiero invitar? Es que ese mismo Dios que está en la vida de Pedro es el mismo Dios que tú tienes. No hay una diferencia entre Pedro y nosotros. No podemos decir, es que Pedro era un apóstol, ¿no? Porque Pedro era un pescador primero. Cualquier persona que decida de verdad, entregarse en las manos de Dios, para que la voluntad de Dios se ejerza en nuestra vida, tiene que menguar nuestra voluntad. Para que el propósito de la voluntad de Dios siga en nuestra vida, tiene que menguar nuestra voluntad. Porque es como Él diga, como Él quiera, no como yo diga, como Él quiera. Y cuando nosotros hacemos de esa manera, te vas a sorprender de una manera que tú no tienes idea. Te va a llevar a lugares que tú no tienes idea. Te va a revelar el Evangelio como nunca antes viste. Te va a proveer de maneras tan milagrosas y tan apoteósicas que no te vas a sorprender de lo que hace. Cuando sigues confiando y empiezas a dejarte guiar por el Espíritu Santo, vas a encontrar a tu Padre, al amor más grande del universo. Y Él te va a guiar. Él quiere cambiar nuestra mente. Él quiere cambiar nuestras emociones. Él no nos quiere dar temor, que nos quiere dar convicción, nos quiere dar, el Evangelio es poder, el poder de Dios. Y tercero, Él quiere cambiar nuestra voluntad. Él quiere que nuestra voluntad sea como la de Él, no como la de nosotros.
porque sus pensamientos son más grandes que los nuestros. ¿Quién conoce tu vida? Dios. ¿Quién quiere lo mejor? O sea, ¿quién del universo quiere lo mejor de nosotros? Dios. Entonces, ¿por qué hacer nuestra voluntad si podemos dejar que mejor Él la haga? Porque cuando nosotros hacemos la de nosotros, es más difícil, es más complicado, ¿cierto? Y nos metemos a veces a veces nos metemos unas vacas locas por a veces hacer nuestra propia voluntad y no la de Dios, ¿cierto? Pero ¿sabes qué es lo bonito? Que Él nos ama y que Él nos rescata y que Él nos alimenta y que Él nos sustenta y que Él nos recoge, que nos va y nos busca, nos soba, nos trae, no, mira, por aquí no es, ya te dije, ven, vamos por acá, y Él va con nosotros y nos guía y va hacia ese lugar que Él quiere llevarnos a nosotros, porque su misericordia se renueva cada mañana. Mis hermanos, con todo mi corazón, no se limiten. Tú tienes el mismo Espíritu Santo de Dios que Pedro. Tú puedes conocer a Cristo de una manera mayor e increíble. Y Dios puede usar tu vida para cosas que nunca imaginaste hacer. Porque Dios te ama, porque es su propósito. Y Él quiere, así como sí, esa obra maestra que Él quiere hacer. Claro, Pedro tenía un carácter. Pedro tenía ciertas maneras de ver las cosas. Pero vimos en Pedro cómo fue transformado, cómo fue cambiado. Y ese mismo Dios quiere transformarnos, quiere cambiarnos, quiere hacernos mucho mejor de lo que Él ha hecho hasta ahora, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. No te sientas, y otro punto pequeño, no te sientas inferior que otras personas en Cristo. Tú eres igualmente valioso para Dios. Aquí no hay nadie superior que nadie, todos somos iguales delante de los ojos de Dios. ¿Ya? Todos somos iguales delante de los ojos de Dios acá. Dios nos ama por igual. Lo que Jesús quiere es que nos adentremos a conocerlo más. Y entre más le conozca, más te va a revelar su voluntad. Y entre más se va a revelar su voluntad, una nueva misión viene. Y cuando cumple esa misión, viene otra misión. Y así otra misión, y así otra misión. Y vas a crecer y vas a experimentar el amor de Dios como nunca antes lo has visto. Así como en la universidad, primer semestre, segundo semestre, tercero, cuarto, 10, aquí la vida es un nivel, 2 niveles, hasta que Cristo venga. Pero es un constante crecimiento en Él. Amén. Cierren sus ojos. Señor Jesús, Padre, Espíritu Santo de Dios, Señor, yo quiero, Señor, que en este momento, Padre, las personas que están aquí presentes, Dios, que a veces sienten, Señor, que les cuesta entender algunas cosas de tu palabra, o a veces, Señor, se sienten limitados o piensan que no pueden, Señor, más, o que no pueden, Señor, o pensar que no pueden conocerte un poco más, Señor, que eso es para otras personas. Yo te pido para que ese pensamiento se quiebre, Dios. Señor, porque tú eres un Dios que revela, Señor, tu voluntad, tu gracia, Señor, a cada uno de nosotros, porque, Señor, los que te han recibido, el Espíritu Santo, Señor, está en ellos. Tu Espíritu Santo vive, habita, mora dentro de ellos, Dios. Señor, dales confianza, Señor, si aquí hay personas que tienen temor, que tienen miedo, Señor, que tienen pensamientos, Señor, de ansiedad, pensamientos, Señor, que tal vez, Señor, son catastróficos en algunas ocasiones, Dios. Señor, que podamos confiar plenamente en que tú estás con nosotros, que tu poder soberano está con nosotros, que el hombre más grande e importante del mundo está con nosotros, que tú, Señor, eres nuestro Señor verdadero, Señor Dios, que tú eres el
Señor principal, Señor Rey de reyes y Señor de señores, que tú eres grande, que tú eres fuerte, que tú eres poderoso, que tú eres increíble, que tú eres incomparable, Señor, que tú eres, Señor, el Dios que hace los cielos y la tierra. ¿Qué te queda a ti imposible, Señor? Nada es imposible para ti. Señor, yo sé que aquí hay llamados, que hay propósitos, Señor. Yo sé que aquí hay personas, Señor, con dones increíbles, con talentos increíbles. Señor, yo te pido para que tú levantes su ánimo, para que tú levantes su ánimo, que no se sientan derrotados, que no se sientan, Señor, que no pueden, Señor, sino que tú levantas, Señor, la fuerza, que tú renuevas, Señor, la fuerza, que tú le das la gracia para, Señor, enfrentar cada situación, porque tú le das sabiduría. Señor, en tu palabra dice, Señor, el que esté falto de sabiduría, Señor, que la pida, que tú la darás sin reproche. Yo te pido para que nuevos proyectos, Señor, sean ejecutados en su vida, en su área familiar, en su área, Señor, ministerial, en su área económica, Señor, porque tú eres un Dios, Señor, que no solamente se interesa, Señor, en la vida espiritual, sino en todas las áreas de nuestra vida, que tú atacas nuestra vida espiritual para poder, Señor, desarrollar, Señor, nuestra vida, Señor, familiar, emocional, Señor, financiera, Señor, porque cuando estamos contigo, Señor, y caminamos contigo, Señor, tú te revelas de una manera increíble, Señor, y nos darás, Señor, los mejores consejos, y nos darás, Señor, las mejores formas de cómo comportarnos, de cómo hacer, de cómo trabajar, de cómo, Señor, hablar, responder, Señor, porque es tu gracia, Dios, porque es tu gracia, Señor. Señor, te pido para que levantes el ánimo, Señor, de aquí de mis hermanos, que no se sientan, Señor, que se sientan amados, Señor, en esta noche, que se sientan acompañados por ti, Señor, y que tú, Señor, quieres cumplir el propósito en sus vidas, sí o sí, Dios, porque tú les amas, porque tú quieres, Señor, hacerlo, y porque tú lo harás, Dios. Ayúdanos a creer, ayúdanos a menguar en nuestra voluntad, ayúdanos a hacer tu voluntad, ayúdanos a hacer lo que tú nos estás diciendo que hagamos, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Jesús. Gracias, Dios, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor, y amén.